En ocasiones, muchas personas se muestran escépticas ante hechos sobrenaturales o paranormales, pero el escepticismo termina cuando dichas personas viven en carne propia alguna experiencia de esta naturaleza. Buenas noches y bienvenido a El Sótano. Prepara el ambiente, sube el volumen y apaga la luz. Aquí te presento 13 experiencias aterradoras ocurridas a personas normales. Comenzamos. Cuando tenía 4 o 5 años, en un baño de mi casa, veía a una señora, la señora de los besitos, y les platicaba a mis padres sobre ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá, y viceversa, hasta que se les ocurrió preguntar el uno al otro sobre lo que yo les decía. Cuando llegamos a esta casa, mi mamá se extrañó porque atrás de cada puerta de la casa había una imagen religiosa o un crucifijo. La señora de los besitos tenía un cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo. Afortunadamente, ya no recuerdo mucho al respecto, pero ese baño siempre me dio pánico y la casa era muy rara. Siempre pasaban cosas muy extrañas. Un día, a mi madre se le ocurrió preguntar por qué yo llamaba a esa señora la señora de los besitos, a lo que yo respondí: siempre me miraba y me lanzaba besos al aire. Cuando tenía unos 9 años, me gustaba mucho jugar con bloques y cubos. Armaba grandes torres para luego destruirlas. Uno de esos días, después de jugar por mucho tiempo, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi madre para salir a jugar. Mi mamá me dijo que me dejaría salir después de recoger todos los bloques que había dejado en el piso. Entonces me di la vuelta para regresar a mi cuarto. Al llegar me detuve. Mi hermanito de 5 años estaba recogiendo mis juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba muy callado y muy concentrado en lo que hacía. En ese momento regresé con mi madre y le dije: «Mamá, mi hermano me está ayudando a recoger mis cosas». Mi madre, un tanto desconcertada, miró hacia dentro de mi habitación y me dijo: «Hijo, ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando». Nuevamente clavé los ojos dentro de mi habitación y me di cuenta que en efecto no había nadie. La luz se encontraba apagada y todos mis juguetes seguían en el suelo. En realidad fue muy extraño, pero decidí ignorarlo. Simplemente recogí mis cosas y salí. La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14 años. Por lo general, solo no podía mover mi cuerpo, aunque estaba consciente. Una noche de tantas, pude escuchar como alguien entraba a mi habitación. Se acercó hasta donde yo estaba y comenzó a apretarme fuertemente hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal, a pesar de lo que ya me había ocurrido antes. Empecé a moverme para liberarme, pero mientras más lo intentaba, eso, que sea lo que fuera que estaba ahí, se enojaba
y gruñía de una manera aterradora. Cuando al fin pude moverme, sentí un horrible escalofrío y me dolía todo el cuerpo. Aún padezco la parálisis del sueño, pero hasta ahora no he tenido una experiencia tan escalofriante como esa. Sigo tratando de entender qué fue lo que ocurrió esa noche. Una noche desperté por la madrugada porque mi perro había subido a mi cama y me lamía la cara. Él chillaba como cuando pide comida o se encuentra triste. Yo le dije con ternura: ¿qué quieres? Pero al encender la lámpara de noche, con miedo me di cuenta que mi perro no estaba en mi habitación. Él dormía pasivamente y muy tranquilo en su cajita en la cocina. Hace un tiempo, unas amigas, nuestros hijos y yo estuvimos a punto de tener un accidente de auto por las vías del tren que pasan cerca de mi casa. Unos días después, y pasado el susto, caminaba por la calle principal de mi colonia, mientras enviaba notas de voz por teléfono a esas amigas. En ese momento, estaba pasando el tren. Entonces, y sin más, me dio por escuchar aquellas notas de voz, y ahí lo escuché. Escuché claramente cómo un niño gritaba, momentos antes de que sonara la bocina del tren en 2 ocasiones. Lo más inquietante de esta experiencia fue que cerca de ahí no se encontraba ningún niño. Tuve mi tercer hijo y todo iba muy bien hasta que él cumplió 3 semanas de nacido. Vomitaba mucho después de darle sus alimentos. Pasó una semana y decidí llevarlo al doctor, el cual le dio medicamentos para controlar ese problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran más de las 2 de la mañana y no podía dormir. De repente escuché niños llorando, pero mi bebé estaba en su cuarto y mis otros 2 hijos dormían. Al regresar a mi habitación, lo escuché nuevamente. Pregunté a mi esposo si había llorado el niño o si había escuchado ese llanto, pero él respondió que no. Me paré y me quedé en el pasillo donde se encontraban las habitaciones de mis hijos para ver qué estaba pasando. Entonces, escuché a una mujer llorar en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Yo me quedé totalmente fría y paralizada en ese pasillo. Entonces, inexplicablemente algo dentro de mí me dijo que llevara a mi hijo al hospital. Le hicieron varios estudios a mi hijo. Ya eran más de las 4 de la mañana. Cuando el doctor llegó con los resultados, alarmado, me dijo que debíamos trasladarlo a otro hospital para hacerle una cirugía en su estómago. La operación fue todo un éxito, pero el doctor me dijo que si hubiese tardado más tiempo, mi hijo habría muerto. En realidad, no sé qué ocurrió esa noche en mi casa, pero mi madre dice que fue un ángel que me avisó para cuidar a mi hijo y salvarlo de la muerte. Cuando vivía en China, una vez me enojé mucho con ahora mi expareja.
Salí del departamento y comencé a vagar por la calle hasta llegar a un monasterio cerca de casa. Ese monasterio tenía un templo en la parte más alta de él. Siempre iba a ese lugar para desahogarme, porque no había mucha gente y la vista era hermosa. Era de noche y ahora no se veía nada. No sabía más a dónde ir a llorar, así que alumbrándome con mi teléfono, recorrí todo el monasterio hasta llegar a la parte más alta del templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entonces, entre sueños, escuché unos pasos de alguien entrando al templo y sentí cómo se sentó a mi lado en la misma banca y puso su mano en mis pies. Apenada, me levanté rápidamente para ofrecer una disculpa por haberme quedado dormida ahí, pero al incorporarme, noté que no había nadie. Nunca en la vida sentí tanto miedo y tanta paz a la vez. Después de contarle esta historia a mis amigos chinos, me dijeron que nadie sube hasta ahí por esa misma razón. Desperté en medio de la noche. Todo estaba tranquilo. Mis perros dormían y no entendí por qué me había despertado de repente. En ese momento vi una silueta parada frente a mi cama. No era una silueta negra como muchos cuentan, sino muchas partículas formando una figura humana. Parpadeé confundida. Creí que eran mis ojos acabados de despertar, pero esa figura seguía moviéndose raramente. Pasaron varios minutos y la silueta no hacía nada, solo quedarse fija, mirándome. Súbitamente busqué mi teléfono para iluminar, pero cuando lo encontré, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, pero estoy segura de que estaba completamente despierta. Eran más de las 3 de la mañana. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás, porque poseían una granja para uso personal. Detrás de eso estaban construyendo una casa de una tía y después un sembradío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenían un baño viejo de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasaba más atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como unas 8 personas, entre 7 y 16 años de edad. Jugábamos entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba a punto de salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo. Se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese maldito y horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando me di cuenta que la puerta no abría por más que la empujara. Simplemente no abría. Habían pasado pocos segundos y el grito aún seguía escuchándose. Sentí un aterrador frío en mi espalda que atravesó por completo mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo golpeaba la puerta. La empujaba. Gritaba desesperado. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando por fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y vi a todos mis primos y hermanos totalmente pálidos. Algunos lloraban. Yo solo sentía un nudo en mi pecho. Ese aterrador grito por fin dejó de escucharse. Nosotros nos asomamos al pasillo que nos llevaba a los magueyes y pudimos ver una silueta blanca flotando en el arroyo. Dicha silueta bajaba con el curso del agua. Mi abuelo nos contó después que esa había sido la Llorona y que él ya la había visto y escuchado.
Él nos advirtió seriamente que no dejáramos que nos viera de frente o podíamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. Un día, cuando tenía 16 años y estaba con mi familia terminando de cenar, todos se quedaron en el comedor, pero yo quería marcharme para ver la televisión. Cuando iba subiendo las escaleras, sentí una mano enorme y rasposa que me jaló del tobillo e hizo que me cayera. Grité muy fuerte y todos vinieron. Yo estaba llorando como loca. Mi papá buscó por todos lados, pero no había nada. Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacia la calle. En la esquina vi una mujer de bata blanca con el cabello negro y rizado, pero no se le veían los pies. Era como si estuviera flotando. Pegué un grito de terror. No sé qué pasó, pero mi hermana mayor corrió, me abrazó y me dijo que ella también la había visto. Lloramos juntas y nos quedamos con esa misma incertidumbre por mucho tiempo. Ahora, después de muchos años, sigo teniendo miedo de subir las escaleras y mirar hacia la calle. Cuando vivía en mi ciudad natal, me mudé de casa unas 5 veces antes de estar en un hogar permanente. Una de esas casas tenía 2 pisos y yo era la única que dormía en el cuarto de abajo. Una noche, mi perro comenzó a ladrar y se metió corriendo a mi cuarto. Le ladraba a la puerta y no se le quería acercar para nada. Me extrañé mucho y revisé, pero no había nada, así que me dormí. Momentos después, me desperté y me sentí muy incómoda, extrañada y sin motivo alguno. Comencé a sentir mucho miedo. Me acurruqué de lado intentando dormir cuando sentí de pronto como alguien me abrazaba y no podía moverme ni gritar. Solo cerré los ojos muy fuerte. Entonces, eso me soltó. Jamás supe qué fue lo que ocurrió realmente o qué me abrazó. Mi prima tuvo un bebé y a los pocos días su esposo tuvo que irse de viaje, así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Eran como las 9 de la noche. Las 3 estábamos en la habitación de arriba viendo la televisión, cuando comenzamos a escuchar pasos en la planta de abajo. Alguien abrió la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. Pensamos que el esposo de mi prima había regresado antes, así que bajamos, pero no había nadie. Volvimos a la habitación, pero seguimos escuchando los ruidos. Asustadas esperamos en silencio hasta que llegaron nuestros tíos y nunca supimos qué pasó o quién azotó las puertas. Una madrugada estaba haciendo mi tarea en la cocina cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era un borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y después empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que nunca había escuchado antes. Volví a ignorar eso, pensando que tal vez ese ruido provenía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto, el silbido se detuvo, y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras
y unos pasos pesados, como los de un hombre que traía botas. No había rastro de ese ruido, y cuando me tranquilicé, comencé a escuchar el mismo silbido cerca de mi oído izquierdo, y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí, y cuando por fin pude reaccionar, le grité a mi padre, quien fue corriendo hacia mí. Le conté lo sucedido y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero lo más extraño es que esa puerta jamás se abría. Él la cerró, y cuando íbamos para el cuarto, vimos una huella en el escalón, como de un animal. En ese momento, mi padre me dijo que subiera a mi cuarto. Ya no he vuelto a escuchar ese aterrador silbido, pero esa mano que se postró en mi hombro me dejó un recuerdo muy escalofriante. Cada que miro sobre de él, siento que puedo verla, aunque sé claramente que no está ahí. Y a ti, sí, a ti que me estás escuchando, ¿te ha pasado alguna vez una situación de esta índole o algo paranormal? Si es así, por favor, cuéntame tu experiencia aquí en la caja de comentarios. Estaré gustoso de leerlas. Recuerda compartir y suscribirte si te gustan las historias de terror. Y también visita No Limits Horror, la lista de reproducción donde encontrarás lo mejor del canal. Muchas gracias. Y recuerda, duerme si puedes.